Cuando la economía se sujeta con explotación y marginalidad, cuando los delitos individuales son vengados con castigos colectivos, cuando no hay un estallido sino un plan, hablamos mucho de la chispa que salta y poco de la gasolina que lo inunda todo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, odio en Torre Pacheco, del discurso a la cacería. Una cosa antes de empezar. La convocatoria de Kit Digital dirigida a empresas de entre 0 y menos de 3 empleados ha entrado en su fase final de presupuesto. Solicita ya tu bono. Te cuento más al final del episodio. Varios miles de vecinos salieron espontáneamente a la calle, cortaron carreteras y quemaron neumáticos. Suena a lo que ha pasado este fin de semana en Torre Pacheco, en Murcia, pero son las noticias de hace 25 años. Por la noche las protestas se radicalizaron. Grupos incontrolados de jóvenes con las caras cubiertas y armados con palos y barras de hierro provocan altercados en núcleos habitados mayoritariamente por inmigrantes. Incendian coches y una casa. 600 antidisturbios de la Guardia Civil y la Policía Nacional llegan como refuerzo a la zona, pero de momento no intervienen. En el año 2000, 2 agricultores de El Ejido, en Almería, fueron asesinados por uno de sus trabajadores. Unos días después, una chica también fue asesinada con arma blanca en un mercadillo local. Los sucesos no tenían nada en común, aunque un grupo de vecinos sí que encontró algo en común. Los acusados eran de origen inmigrante. En Torre Pacheco no hemos tenido que lamentar ninguna muerte. El detonante ha sido una agresión a un hombre de 68 años. Dice el hombre que fue abordado por un grupo de jóvenes que no hablaban español y que uno de ellos le dio una paliza. Como en El Ejido, en Torre Pacheco todo comenzó con una concentración pacífica, pidiendo más seguridad. Como en El Ejido, en Torre Pacheco se usó la concentración para intentar buscar un culpable colectivo más allá de los culpables reales. Ese culpable colectivo, convertido en enemigo, es el inmigrante. En Torre Pacheco, los xenófobos han utilizado hechos graves, puntuales, como pretexto para desatar su odio personal, como en El Ejido hace 25 años. Porque hemos entrado en un bar y había 2 inmigrantes. Entonces, pues uno le han pegado una paliza. Había otro crío chico que también era morillo, pero ese lo hemos dejado porque, coño, que es un crío, un zacá y no tiene culpa de nada. A ver, y al otro, pues la verdad es que tampoco se le ve mucha cara de cabrón, pero mira, la niña que han apuñalado tampoco tenía cara de cabrona. Sabemos que es xenofobia, porque los datos de criminalidad dicen que asociar inmigración y delincuencia es manipular. No lo decimos solo nosotros, también lo dice el director de la Policía Nacional. La vinculación que hacen de inmigración y delincuencia. No estoy de acuerdo, primero porque es mentira. Como el castellano tiene una palabra muy clara para calificarlo, es una mentira como la copa de un pino. De patriota a patriota, paren. Sabemos que es xenofobia porque callan cuando un empresario agrícola murciano deja tirado a las puertas de un centro de salud a un trabajador inmigrante que muere de un golpe de calor. Esto pasó en 2020. Ni tampoco van al pueblo de Jaén, donde han desaparecido 2 jornaleros de la misma finca en 10 años. El dueño está en prisión provisional. Sabemos que es xenofobia porque no van a Almería o a Huelva cuando arden o les queman las chabolas donde viven, ni dicen nada sobre los abusos sexuales denunciados sistemáticamente por las temporeras marroquíes en grandes fincas de grandes españoles. Pero sobre todo sabemos que es xenofobia, racismo, odio, porque ahora, y esto sí es diferente a El Ejido, tienen muchos altavoces para decirlo bien clarito. Señores, solo hay una puta solución. Patrullas de vecinos, gente con cojones y en la mano, palos. ¡Palos! Sus costumbres, las nuestras. Este es Daniel Esteve, mediático, líder de Desokupa. Imaginemos que fuera una figura betzalé y dijera esto sobre los españoles, o fuera un líder musulmán y dijera eso sobre los cristianos. Sería tratado, quizá, como un terrorista. Pero a Daniel Esteve le siguen dando bola en televisión. No es solo una cosa de gente muy visible. Tras la agresión al hombre en Torre Pacheco, se activaron grupos de Telegram para coordinar lo que ellos mismos han definido como una cacería de inmigrantes. Voy a leer un mensaje de esos grupos. Convocamos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio. Patrullas vecinales, investigación directa con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirles con Alá. Y si los demás magrebíes del pueblo no colaboran con la identificación de los culpables, ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido.
Todo esto acompañado de un cartel generado con inteligencia artificial donde se ven dos chicos de aspecto magrebí que acaban de recibir una paliza de un grupo de hombres teñidos de rubio. Uno de los chicos está muerto, el otro tiene una mirilla de francotirador en la frente. En otro grupo de Telegram donde se habla del ataque en Torre Pacheco, un pobre ingenuo que vive en Torre Pacheco se queja de que hayan atacado el kebab, un kebab que él conoce bien, y dice: todos los del pueblo conocemos al dueño del kebab, es buen tío, ya podrían haber ido a por otro. En el chat de miles de personas le responden solo dos. Uno le dice: se ve en el vídeo que el moro del kebab pilla por cerdo. Y el otro dice: yo lo siento, pero a mí pena ya me dan solo los españoles. En fin, podría estar horas hablando de lo que hay en esos grupos, que no son una anécdota. Hay decenas de miles de personas, de hombres en esos grupos. Hay grupos como DTN España. DTN es una expresión que significa Deport Them Now. Hay que deportarlos ya, algo así. Una expresión heredada del mundo Donald Trump, que en España, justo la semana pasada, recibió su buen litro de combustible político por parte de Vox. Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Nada de esto es casual o improvisado. Aprovechar un incidente de seguridad para organizar una guerra racial es el método preferido de la ultraderecha desde tiempos inmemoriales. Así fue en los años 90 en los pueblos del sureste de Francia con el auge de Le Pen y así ha sido en el norte de Inglaterra o en Estados Unidos. Así ha sido también en Torre Pacheco. Vamos a Torre Pacheco. Allí hay un reportero del diario.es contando lo que ve desde el principio de esta crisis. Le he pedido una nota de voz a Álvaro García Sánchez. Hola, Juanlu. Pues la situación que se vivió aquí, o que se ha vivido aquí este fin de semana y especialmente el sábado, que fue, digamos, el día más violento de todo el fin de semana, era un día normal aquí en Torre Pacheco hasta que, digamos, empezó a caer el sol, que ya es cuando se rumoreaba que iban a acudir al pueblo pues grupos de ultras y entonces la gente, digamos que empezó el pueblo a sentirse una tensión que se vivía en todas las calles porque las calles empezaron a vaciar, la gente iba cogiéndose en su casa, que empezaron a llegar grupos de ultras de varias ciudades de España a la plaza del ayuntamiento, por ejemplo grupos de Alicante, y empezaban a aplaudirlos, empezaban pues, a hacer saludos fascistas. Y en ese momento ya, cuando estaban organizándose, digamos, en la plaza, pues ya increpaban a algunos chicos magrebíes que pasaban por la plaza. También vinieron de Murcia, de Almería, sobre todo hombres jóvenes de entre 20 y 30 años que iban vestidos de negro y con pasamontañas, con bragas para ocultarse la cara, con gorras, con cabezas rapadas mucho y llegó un momento que la policía no pudo controlar muy bien la situación porque eran muchos grupos repartidos, pero todo fue a acabar, Juanlu, al barrio de San Antonio, que es el barrio con mayor porcentaje de población marroquí o magrebí de aquí del pueblo, de Torre Pacheco. Paralelamente, y eso también se había hablado por los grupos, hay grupos de jóvenes marroquíes que también se estaban organizando en ese barrio, en el barrio de San Antonio, y ya cuando ellos aparecieron, que también eran un número muy parecido, ciento y pico, pues ya se precipitó todo, se descontroló todo, salieron los grupos de ultras, los grupos nazis disparados hacia ellos, comenzó una batalla campal que empezaron a llover botellas, empezaron a llover piedras, empezaron a llover petardos que lanzaban como si fueran granadas al otro lado. Cada calle del barrio de San Antonio era un hervidero y ahora mismo lo que se prevé es que bajen al pueblo más grupos ultras llegados desde más partes de España y ahora mismo la verdad es que no se sabe muy bien qué puede pasar y hay que estar pendientes en las próximas horas de lo que vaya sucediendo. Y saludo ahora a la directora del diario.es en Murcia, Elisa Reche. Hola, Elisa. Hola, buenas, Juanlu. Todos más o menos recordamos bien lo que pasó en El Ejido, aunque haga 25 años de aquello, se nos quedó grabado. ¿En qué se parecen El Ejido y Torre Pacheco? Pues se parecen muchísimo El Ejido y Torre Pacheco. Ambos son pueblos agrícolas que en El Ejido, pues con el cultivo de invernaderos, llegaron mucha población migrante a finales del siglo pasado y a principios de esta, igual que lo que ha sucedido en Torre Pacheco, que bueno, hay muchísima población migrante que se ha multiplicado y de hecho pues en el pueblo ahora mismo son 40.000 personas, cuando hace no tantas décadas pues eran 17.000. Y bueno, eso ha generado
pues una industria, una economía, pero también unas ciertas tensiones en la convivencia de ambos pueblos. Dices que la agricultura ha generado una industria, una economía que antes no existía. ¿Podríamos decir que esa industria no existiría sin mano de obra inmigrante? Definitivamente, porque el caso de Torre Pacheco, además, también vivió el boom de la construcción de una manera muy desorbitada. En Torre Pacheco lo que pasó es que en el 1979, llegó el agua del trasvase Tajo Segura y ahí se empezó muchas hectáreas de secano se transformaron en regadío y hizo falta mucha mano de obra para trabajar en el campo. Y esta mano de obra mayoritariamente fue extranjera. Empezaron a llegar pues, a finales de la década de los 80, los 90, ya en este siglo XXI, cada vez más población migrante, sobre todo magrebíes. En definitiva, la población migrante en Torre Pacheco pues, ha sido fundamental a la hora de trabajar y levantar el boom que tuvimos, ¿no?, de la construcción y también el trabajo en el campo, gracias al trasvase Tajo Segura, que consiguió que muchos secanos se convirtieran en regadíos y necesitaban muchísima mano de obra. Elisa, ¿cuál es la situación laboral de esta gente que vino a trabajar a nuestro campo para que nosotros podamos comer producto nacional, fruta y verdura de cercanía? ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo viven sus familias? Son jornaleros, trabajan en unas condiciones terribles, pues muchas veces les pagan en negro, les pagan por debajo del convenio de lo que deberían pagarle, por debajo del SMI, evidentemente, echan muchas horas extras, pues tienen que trasladarse muchas veces en medios de transporte que no son seguros y en la región ha habido también accidentes importantes de estos movimientos en carretera por parte de trabajadores migrantes. Trabajan de sol a sol, desde muy temprano de por la mañana hasta muy tarde por la noche y la verdad es que muchos de ellos nos han comentado que se sienten esclavos. Y luego, además, de tener un trabajo mal pagado, con malas condiciones laborales y muy, muy arduo también físicamente, pues piensa además que luego ellos nos cuentan que cuando terminan su jornada laboral, que ya te digo que es larguísima, en algunas ocasiones se enfrentan con malas caras, como si la gente pues solamente estuviera dispuesta a que hicieran ese trabajo tan duro, pero después que desaparezcan del pueblo, ¿no?, de la localidad. Y generalmente lo que sucede en estos casos es que sus hijos pues generalmente se crían solos en las casas. Yo creo que el Estado también tiene que hacer un esfuerzo porque en esos centros donde hay población, donde los estudiantes son mayoritariamente de origen magrebí, puedan aprender bien el español, tengan también esta asignatura que Vox en la región de Murcia quiere quitar, ¿no?, que es para enseñar la convivencia, la educación, la cultura de Marruecos, la vida en Marruecos. Porque yo creo que es importante establecer esos puentes entre su cultura, nuestra cultura, también que ellos tengan referentes de su propia cultura en la escuela. Elisa, personas de origen migrante hay en muchos pueblos, ¿no?, o en muchos barrios de España. Vox ha intentado sacarle partido a eso desde siempre y, sin embargo, en general, no ha conseguido lo que sí consiguió Marine Le Pen en Francia o incluso Donald Trump en Estados Unidos, que su voto sea realmente popular, ¿no?, captar ese desencanto o esa xenofobia de las clases populares. Aquí a Vox no le sale. En la mayoría de sitios los caladeros de Vox están en las clases medias altas o incluso altas, gente que votaba al PP en barrios, bueno, de solera, de cierta tradición de derechas. Y sin embargo, Elisa, en Murcia y en Torre Pacheco en concreto es diferente. Ahí Vox sí obtiene victorias. Mi sensación y los análisis, un poco las entrevistas, los reportajes que hemos hecho a lo largo de estos años, es que Vox aquí en la región sí que ha hecho mucho hincapié en azuzar todo el racismo, en azuzar los problemas de convivencia de estos municipios más pequeños, agrícolas, y donde de pronto se ha visto un incremento de la población migrante en muy pocas décadas. Yo creo que Murcia es una región que lleva el PP 30 años en el gobierno. Mi sensación es que ni desde los municipios, ni desde el gobierno de la región, ni tampoco desde el gobierno de España, se ha hecho el suficiente esfuerzo por integrar, por reforzar el estado del bienestar, por mejorar la educación. Quien sí ha estado presente, quien sí ha mirado de frente esta serie de tensiones y esta serie de cambios sociológicos ha sido Vox, con la única intención de azuzar el racismo, azuzar las diferencias, azuzar los desencuentros, deshumanizar a la población migrante, culparles de todos los males habidos y por haber, los delitos que han podido cometer y los que no, atribuirles a ellos absolutamente pues, todos los delitos y todos los problemas que puede haber en el municipio. Pues claro, al final lo que tienes es
una bomba de relojería que explota, como está explotando ahora, además con todo el contexto de que Vox está endureciendo muchísimo a nivel nacional su discurso contra los migrantes, junto a otros grupúsculos ultras del Estado español, como puedan ser Desocupa o Deport Dem Now. Terminamos, Elisa. Hablamos de lo que está pasando en Torre Pacheco y nos acordamos de El Ejido, que bueno, hace 25 años de lo que pasó en El Ejido, ¿no? Afortunadamente no tenemos un ejemplo directo de hace 5 meses o un año. ¿Crees que a este ritmo del auge de la ultraderecha tardaremos otros 25 años en ver otro El Ejido, otro Torre Pacheco? ¿Eres pesimista? ¿Qué sensaciones tienes? La verdad es que mi sensación ahora es bastante amarga. También en el día a día lo noto ya, también como murciana que soy, pues a la hora de... En Murcia hay muchísima presencia de colegios concertados, donde muchas familias llevan a sus hijos para no coincidir con niños de otras nacionalidades en la clase, ¿no? Como sucede en la pública y demás, ¿no? Y escuchar pues, a amigos, a vecinos, a familiares, pues según qué comentario, ¿no? Pues para mí la verdad es que es bastante doloroso. Pero claro, evidentemente estas cacerías de migrantes que han tenido lugar estas últimas noches en Torre Pacheco, para mí adquieren un cariz importante en lo que es la violencia. A cualquier persona que tenga una apariencia magrebí por la calle, aunque los jóvenes también magrebíes, algunos de ellos también han salido a reaccionar, pues a mí esto me parece como de una película de terror, me retrotrae a momentos de la historia muy terribles, como, yo qué sé, los pogromos judíos que hemos vivido en Europa durante tantos siglos, o el Ku Klux Klan, ¿no? En Estados Unidos, que se dedicaban a linchar y a perseguir. Entonces, bueno, los partidos políticos tienen que mandar un mensaje contundente, claro, que frene y que condene estas agresiones. Me parece eso primordial, porque si no, yo creo que esta escalada de violencia, claro que puede ir a peor. Es un momento, yo creo para mí, un punto de inflexión que hay que mirarlo con mucha atención. Elisa Reche, compañera directora del diario.es en Murcia. Gracias. De nada, Juanlu, a ti. Y antes de marcharnos... Kit Digital ha concedido más de 750.000 ayudas en sus 3 años de recorrido. Ahora, la convocatoria dirigida a las empresas de menos de 3 empleados entra en su fase final de presupuesto. Recuerda que las ayudas se conceden por orden de llegada y estarán activas hasta que se agote el presupuesto o se termine el plazo. Lo que ocurra antes, no dejes pasar la oportunidad y solicita tu bono. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. En el capítulo de hoy has escuchado fragmentos sobre El Ejido de informativos de Canal Sur y Antena 3. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.